Imagina esto, estás en una habitación de hotel con tu hermanastro, hablando con el amor de tu vida por teléfono, y de repente, algo que nunca imaginaste pasa justo al lado de ti. Ese fue el día que me hizo cuestionarme todo, y, aunque suene extraño, me encantó cada segundo. Y ahora quiero saber de ti, ¿desde dónde nos estás viendo? Déjamelo en los comentarios, y si te gustan este tipo de historias llenas de emociones intensas, no olvides suscribirte para no perderte el próximo capítulo. Todo comenzó con un viaje familiar, algo que en realidad no planeé ni esperé con ansias. Mi hermanastro y yo no éramos muy unidos, pero no había ningún problema entre nosotros. Simplemente, dos personas conviviendo por las circunstancias. Aquella vez, por razones económicas y de logística, nos tocó compartir una habitación de hotel, algo bastante simple, con una sola cama grande y poco espacio entre nosotros. El ambiente era relajado y, aunque nunca había compartido una cama con él, no lo pensé mucho, era algo temporal, un par de noches como máximo. Esa tarde pasamos el día caminando por la ciudad, explorando, tomando fotos, riendo como amigos. La energía era bastante neutral, simplemente estábamos disfrutando del viaje. Después de una larga jornada, llegamos a la habitación. Yo, agotada, me tiré sobre la cama y saqué mi teléfono para llamar a mi prometido. Él era todo lo que siempre había querido, un hombre cálido, atento, el tipo de persona con quien puedes hablar durante horas. Esa noche, sentí que todo estaba perfectamente bien, o eso pensaba. Mientras hablaba por teléfono con mi prometido, la conversación empezó como cualquier otra, reíamos, planeábamos lo que haríamos al regresar, hablábamos de nuestras metas y sueños. Pero entonces, noté algo raro. Mi hermanastro estaba acostado junto a mí, y aunque al principio pensé que solo se acomodaba en la cama, pronto me di cuenta de que sus movimientos eran diferentes. Se movía de forma rítmica, casi como si tratara de contener algo. Mi primer instinto fue ignorarlo, continuar con mi llamada y no darle importancia, pero su respiración cambió. Se hizo más profunda, más lenta, y eso solo despertó mi curiosidad aún más. Empecé a hacerme preguntas: ¿qué está haciendo? ¿Por qué está actuando tan raro? Y mientras seguía la llamada con mi prometido, mis sentidos estaban alerta. Podía escuchar su respiración, sentir la ligera vibración de la cama, era imposible no notarlo. Me encontraba atrapada entre dos sensaciones, el amor y la seguridad de mi prometido al teléfono, y la creciente tensión con mi hermanastro a mi lado. Recordé algo que una vez una amiga me dijo: a veces, lo prohibido es lo que más nos llama la atención. No lo pienses demasiado, simplemente déjate llevar. No sé por qué, pero esas palabras resonaron en mí en ese momento. Tomé una respiración profunda y decidí no resistir lo que sentía. Dejé que la situación siguiera su curso. No dije nada a mi prometido, intenté mantener mi voz firme, fingiendo que todo estaba normal. Pero en mi mente, una parte de mí sabía que algo estaba ocurriendo, y esa emoción secreta, oculta, me hacía sentir viva como nunca antes. Mis ojos evitaban mirar a mi hermanastro directamente, pero podía sentirlo, y eso solo intensificaba la situación. La llamada continuaba. Mi prometido me decía cuánto me amaba, y yo respondía con un «yo también te amo», pero en ese momento, mi corazón latía con fuerza por una razón completamente diferente. Cada vez que mi hermanastro se movía, la cama se balanceaba ligeramente, y cada movimiento me hacía sentir como si estuviera en el borde de un precipicio, a punto de caer. No sabía qué hacer. Era como si una parte de mí quisiera detenerlo, pero la otra parte quería ver hasta dónde podía llegar esa situación. Fue entonces cuando, de manera inconsciente, tomé una decisión: no decir nada, no actuar, simplemente dejar que todo se desarrollara. Mi hermanastro seguía en lo suyo, y yo me concentraba en la voz de mi prometido, como si esa llamada fuera una cuerda que me mantenía atada a la realidad, mientras que todo lo demás se sentía surrealista, irreal. Pero, la verdad, me estaba encantando. Cada minuto que pasaba, la situación se volvía más intensa. Sentía el calor del cuerpo de mi hermanastro a mi lado, sus movimientos se hacían más marcados y constantes. La cama se movía ligeramente, casi imperceptible para alguien que no estuviera tan cerca. Era como si todo estuviera ocurriendo en cámara lenta, y cada detalle se grabara en mi memoria. Aún así, intentaba mantener mi compostura, hablando con mi prometido de cosas banales, tratando de mantener la normalidad en medio de esa montaña rusa de emociones. Cada vez que él suspiraba, era como si todo el cuarto se llenara de una electricidad invisible, algo que me hacía estremecer. Pero, en lugar de sentirme incómoda,
Sentía que esa tensión me llevaba a un lugar nuevo. Estaba confundida, pero más que nada, emocionada. La adrenalina corría por mis venas y mi corazón latía con fuerza, como si estuviera a punto de hacer algo peligroso. Decidí relajarme. Acepté que algo en mí disfrutaba de esa situación, de lo prohibido, de la intensidad del momento. Dejé que mi cuerpo se relajara, que mis sentidos se agudizaran, y comencé a responder a mi prometido con una voz más suave, más pausada. Era como si estuviera viviendo dos vidas al mismo tiempo, la mujer responsable y enamorada que hablaba con su futuro esposo, y la mujer que se dejaba llevar por el deseo y la curiosidad al tener a su hermanastro tan cerca, haciendo algo tan íntimo. Empecé a respirar más lento, a dejar que el momento me envolviera. Cerré los ojos por un momento, dejé de luchar contra esa sensación que se apoderaba de mí. Sabía que lo que estaba pasando no estaba bien, pero no podía negar lo emocionante que se sentía. Y mientras mi hermanastro seguía en su propio mundo, yo me perdía en el mío, disfrutando del viaje sin saber a dónde me llevaría. El momento más intenso llegó cuando todo parecía estar a punto de explotar. Mi hermanastro estaba claramente llegando a su punto máximo, y yo seguía hablando con mi prometido como si nada pasara. Pero en mi mente, estaba dividida en 1000 pensamientos, ¿y si él se da cuenta? ¿Y si lo que estamos haciendo cruza una línea que no puedo deshacer? Era como si todo estuviera en cámara lenta, cada segundo se sentía eterno, cada movimiento era una bomba de tiempo a punto de estallar. Y entonces, sucedió. Mi hermanastro alcanzó el clímax de su acción, y yo, aunque intenté seguir como si nada, no pude evitar sentir un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. Fue como si en ese instante, todo el cuarto se llenara de una energía incontrolable. Era algo prohibido, algo secreto, y, aunque suene extraño, algo increíblemente placentero. Después de que todo pasó, me sentí como si hubiera descubierto un nuevo mundo dentro de mí. No sabía que podía sentirme así, que algo tan simple como la presencia de alguien tan cerca, haciendo algo tan privado, pudiera hacerme experimentar tal mezcla de emociones. La adrenalina, la emoción, el deseo, era como si una puerta que había estado cerrada en mi interior se hubiera abierto de golpe, revelando una parte de mí que nunca había conocido. Me di cuenta de que lo que había experimentado esa noche no era solo algo físico. Era un despertar, un entendimiento de mis propios deseos y emociones, y de la complejidad de lo que significa ser humano. Acepté que a veces, lo que más nos llama la atención es lo que menos esperamos. Después de esa noche, mi perspectiva sobre el amor, el deseo y la libertad cambió por completo. Sentí que, aunque amaba a mi prometido con todo mi corazón, también había una parte de mí que quería explorar, descubrir, sentir cosas nuevas. Y aunque nunca le conté lo que pasó, esa experiencia me ayudó a entenderme mejor a mí misma, a aceptar que no siempre tenemos el control de nuestras emociones. Fue una lección de vida, un recordatorio de que a veces, lo más inesperado puede convertirse en la experiencia más significativa de nuestras vidas. Y aunque nunca volvió a suceder algo así con mi hermanastro, esa noche quedó grabada en mi mente como un momento de autodescubrimiento. Volví a mi vida normal, a mi rutina, a mis responsabilidades, pero nunca volví a ser la misma. La experiencia me hizo ver la vida con otros ojos, ser más abierta a lo desconocido y aceptar que, a veces, la vida nos sorprende con situaciones que no esperamos, pero que pueden enseñarnos más sobre nosotros mismos de lo que jamás imaginamos. Volví a mi relación con mi prometido, pero algo dentro de mí había cambiado. Cada vez que nos acostábamos juntos, cada vez que planeábamos nuestro futuro, esa noche en el hotel seguía rondando mi mente. No era culpa, exactamente, sino más bien una mezcla de nostalgia y autodescubrimiento. Me hizo cuestionar muchas cosas. ¿Cuáles eran mis límites? ¿Cuáles eran mis deseos más profundos? No volví a ver a mi hermanastro de la misma forma, pero tampoco lo evité. Todo era diferente ahora, como si una capa de realidad hubiera sido arrancada, mostrándome la complejidad de mis propios sentimientos. Mi nueva vida no era drásticamente distinta por fuera, seguía siendo la misma persona, con los mismos planes y metas. Pero por dentro, había una nueva libertad. Una parte de mí se había despertado, y ahora veía la vida con una nueva intensidad. No podía dejar de pensar en esa noche como un momento que me transformó, que me hizo aceptar que los seres humanos somos complejos, que nuestros deseos no siempre son blancos o negros. Comencé a vivir mi relación con mi prometido de forma más auténtica, sin esconder mis emociones. Sin miedo de admitir que a veces me sentía atrapada por los roles que la sociedad espera de nosotros. Mi comunicación con él mejoró, y aunque nunca le conté exactamente lo que sucedió, esa experiencia me hizo más honesta conmigo misma y, de alguna manera, más feliz.
Al final, la historia no se trataba de mi hermanastro, ni de esa noche en particular. Se trataba de lo que descubrí sobre mí misma, que a veces, lo que más nos asusta es lo que más necesitamos experimentar. Que el deseo, el miedo, la emoción y el placer están más conectados de lo que pensamos. Y que la vida, con todas sus vueltas y sorpresas, nos lleva por caminos que no siempre podemos controlar. En última instancia, aprendí que abrazar nuestros deseos, nuestras emociones, y aceptarlos como parte de quienes somos es lo que nos hace verdaderamente libres. Que aunque la vida pueda ser caótica y llena de situaciones inesperadas, a veces lo mejor que podemos hacer es dejar que la marea nos lleve, porque al final, eso es lo que hace que todo valga la pena. Así que si alguna vez te encuentras en una situación que desafía lo que crees saber sobre ti mismo, no te asustes. Deja que la experiencia fluya, porque puede ser la llave para descubrir una versión de ti que no sabías que existía. La vida no se trata solo de seguir un camino recto, sino de aprender a navegar por los giros y vueltas con valentía y autenticidad. Y esa fue mi historia, un viaje que comenzó con una simple habitación de hotel y terminó llevándome a conocerme a mí misma como nunca antes lo había hecho. Y ahora dime, ¿alguna vez has vivido una experiencia tan inesperada y fuera de lo común que te hizo replantearte todo? Cuéntame tu historia en los comentarios, quiero saberlo todo, y si te gustan estos relatos, no olvides suscribirte para no perderte el próximo capítulo lleno de emociones.